un tablillar de la vida que, digamos, desmenuzará el libro de Rafael. Pues buenas noches a todos. Cuando Rafael me pidió que dijera algo en la presentación de su libro, ciertamente me sentí muy halagado. Conozco a Rafael desde los tiempos estos que cuentan en el libro y fue alumno del colegio donde yo trabajaba. Se suele hacer en estas presentaciones una pequeña reseña biográfica y luego hablar del libro. Pero es que presentar a Rafael Valenzuela en Posada es como pretender presentar al Papa en el Vaticano. ¿Quién no lo conoce? De todas maneras, es necesario decir algo, aunque Óscar ya ha introducido el tema. Rafael nació en Posada hace 50 años, en el seno de una familia jornalera. Fue alumno del Colegio Nuestra Señora de la Salud, donde hizo la EGB, después bachiller en el Instituto Al-Hanadi y magisterio por la especialidad de Filología Francesa en Córdoba. Era un joven que, como muchos entonces, tuvo que compatibilizar estudios y trabajo, como él mismo refleja en su libro. Esto contribuyó a que fuera un joven con inquietudes sociales por un lado e intelectuales por otro. Sus inquietudes juveniles le llevaron a vincularse a cualquier actividad cultural que se moviera en Posada. Participó muy joven en aquellas primeras ferias del libro de la democracia y semanas culturales que organizaba el concejal Rafael Matencio. Por esos años, un grupo de jóvenes, entre los que estaba él, creó el Grupo de Teatro Libre de Posada, más tarde llamado también Taller de Teatro. Pusieron en escena con notable éxito obras del teatro actual y hasta se atrevieron con obras vanguardistas de teatro del absurdo. De cualquier forma, el mayor éxito lo consiguieron con un auto sacramental moderno que se representó aquí, titulado Céfiro Agreste de Olímpicos Embates. Esta obra la pusieron en escena en la capital, en Córdoba, y en varios pueblos de la provincia, y fue elegida para representar a la juventud cordobesa en un encuentro en la ciudad de Cartagena. Muestra de aquellas inquietudes fue también su participación desde 1983 en el grupo que hizo funcionar Radio Posadas, emisora municipal, de la que llegó a ser director entre 1986 y 1988. Precisamente a raíz de una crisis en la radio que dio lugar a su cierre temporal, salió a la luz un periódico mensual creado por ellos mismos, por los colaboradores de Radio Posada, y que se llamó Al-Hanadi, hecho por estos colaboradores en los ordenadores de la época, en el Spectrum y en impresoras de la época, pero salía a la luz. Al tiempo que dirigía Radio Posadas, Rafael se hizo corresponsal del diario Córdoba, primero de la localidad y más tarde de la comarca. Por la buena calidad y originalidad de sus crónicas es por lo que fue llamado a la redacción del periódico en 1991, empezando a trabajar allí y donde continúa desde hace más de 20 años. Allí ha pasado por todas las secciones, destacando especialmente en las de economía, provincia y información local, de los suplementos. Se puede afirmar que en la redacción del Córdoba, Rafael es un todoterreno, como lo fue otro maleno ilustre que casi nadie recuerda ya, don Francisco Quesada. Paco Quesada, como era conocido en su pueblo en los años 30, 40 y 50, fue redactor de ese periódico y director de la Hoja del Lunes. Traigo esta idea porque creo que muy poca gente tiene este dato. Rafael Valenzuela es también, a la vez que redactor del periódico Córdoba, es colaborador en distintas publicaciones y medios de comunicación de la capital, como Onda Mezquita y Radio Córdoba Cadena Ser. En este breve pero denso currículum de nuestro paisano, debemos citar ya también en el terreno literario la aportación de algún relato corto a una colección colectiva cordobesa que se tituló Mucho Cuento. También ha hecho colaboraciones en libros de otros autores.
En el mes de junio de 2012, hace 2 años y medio, en la Feria del Libro, hicimos la presentación del libro titulado 75 y algo más. Ese fue un libro reportaje hecho a la limón entre un fotógrafo del diario y Rafael, que aportó los textos. En la presentación de ese libro ya dijimos que los textos que Rafael redactó para cada pueblo de la provincia, son 75 los municipios que componen la provincia de Córdoba, pues los textos que él redactó, a nuestro juicio, se puede decir que eran prosa poética. Este es un género difícil, que requiere del autor una fina capacidad de observación, una sensibilidad especial para captar lo que a la mayoría de los humanos se nos escapa, y una facilidad expresiva sin caer en cursilería ni en barroquismo innecesario. Hoy presentamos este libro enteramente suyo, Años de Picón y Dita. La obra ejerce una fuerte atracción sobre nosotros ya desde la portada, sin haber abierto el libro siquiera. Es una bella foto que ha realizado el hijo del autor, ya se ha dicho antes, y que encierra en sí misma el significado profundo del libro. Una mano infantil, puesta en la boca de un caño de la fuente, intenta detener el chorro de agua. Y este libro es, entre otras cosas, el intento de detener el curso inexorable del tiempo, llevando la moviola hacia atrás unos 40 o 45 años. Para un niño, luego joven, agudo observador de la realidad, las vivencias de aquellos años tan cercanos todavía dejaron una huella interior que ya en la edad adulta cobran todo su sentido al ser reelaborados en el crisol de la memoria. En la España de los 60, la época que nos muestra el autor, nuestro país soportaba de manera callada y paciente la pesada losa de la dictadura franquista. Mientras los países de nuestro entorno europeo corrían aceleradamente hacia la modernidad y el estado de bienestar, el nuestro estaba detenido como en un fotograma congelado. El régimen nos decía: España es una, grande y libre. O sea, estamos bien, nuestro país está terminado de hacer, no hay nada que cambiar ni reformar, cada uno ocupa el lugar que le corresponde en este orden inalterable. Pero un niño muy observador, muy inteligente, miraba con atención lo que pasaba a su alrededor y lo iba interiorizando. Esas vivencias grabadas en su memoria fueron conformando primero su carácter y más tarde su personalidad. Lentamente el niño empezó a comprobar que España no era una, que de grande muy poco, no contábamos casi nada en el Concierto Internacional de las Naciones, y de libre muchísimo menos. El joven empezó a hacerse preguntas difíciles que tenían respuestas peligrosas entonces. Bien, este es el telón de fondo del escenario de esta historia que se cuenta en el libro. Al correr del tiempo imposible de detener, el autor ha reelaborado todo el material recogido en esa infancia rica en sensaciones, emociones, situaciones diversas, costumbres e imágenes, y las ha interpretado desde la personalidad que previamente ha construido con ese mismo material. Y comprobamos, no sin cierta perplejidad, que los rapidísimos cambios que la democracia trajo a nuestra sociedad nos han hecho olvidar a unos y a los más jóvenes desconocer cosas como el picón, la dita o la tapa de pajaritos fritos en los bares. Leyéndolo con atención, comprobamos cómo las mujeres eran un pilar fundamental en las familias, también lo son ahora. Pero entonces las abuelas, que convivían con la familia de las hijas, eran no solo una autoridad respetada, sino una fuente de sabiduría y de consejo. Comprobamos también cómo los padres jornaleros se las ingeniaban para buscar
sencillas diversiones para sus hijos, pero que no costaran nada. Comprobamos cómo, en cuanto el pequeño podía comprender la situación, empezaba a ayudar a la economía familiar, aunque fuera reciclando chatarra. Las salidas al campo, los baños en el río Los Ángeles, la búsqueda de espárragos o palmitos, la captura de pajaritos con trampas, las escenas familiares o las vidas en las casas de vecinos. Todo ello está presente en esta obrita llena de sentimientos nobles. A pesar de la escasez que se vivía, a veces llegando a la penuria, no hay en estas páginas el menor atisbo de rencor hacia nada ni hacia nadie. Por el contrario, todo el relato está atravesado de una enorme ternura, como cuando Rafael cuenta lo que debían sentir sus padres al dejar a sus pequeños en manos ajenas para marchar a Francia a por un duro jornal que en su tierra, tanto o más fértil que aquella, se les negaba. Todo esto y mucho más encontrarán los lectores en este librito en cuanto al fondo, en cuanto a lo que dice, pero en cuanto a la forma, como lo dice, el autor hace gala de un extenso y rico vocabulario, recogiendo a veces palabras y expresiones casi desaparecidas. Hace gala también de una expresión culta y elegante y de unas imágenes literarias que dan como resultado una lectura sumamente agradable. Les aseguro que una vez empezado a leer no podrán parar hasta terminarlo, lo harán de un tirón. Y este es otro mérito de Rafael que ya pudimos comprobar en el anterior libro que se titulaba 75 y algo más. Para rematar la faena, que diría un taurino, 40 fotos de la época en blanco y negro, como era España entonces, España era en blanco y negro, nos ilustran y completan ese recorrido sentimental que es la lectura de este librito. Para terminar, diré que esta colección de recuerdos y de la gente que en él aparece me ha hecho evocar la letra de una canción que unos años después cantaba Joan Manuel Serrat en aquel disco magnífico dedicado al poeta Antonio Machado. La canción se llama He andado muchos caminos y sus versos finales dicen: he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Esto es lo que a mi juicio viene a decirnos aquel niño, Rafael Valenzuela, sencillamente, que la vida es así y que se necesita realmente poco para ser feliz. Les animo a todos a leerlo porque les hará pasar un rato muy agradable, a la vez que puede que le haga reflexionar sobre estas cosas. A ti, querido amigo Rafael, solo me queda decirte muchas gracias por esta pequeña perla preciosa que es tu libro.